Buenas tardes, profesor. En esta ocasión mi equipo va a presentar la actividad 1F. Mi equipo está conformado por Salazar Berra Erika, Sánchez Rivera Sandra, Tamayo Luna Milton Aviot y Villa Pérez Carlos Arturo. ¿Qué es un calibrador o medidor de alturas? El medidor de altura es un dispositivo para medir la altura de piezas o las diferencias de altura entre planos a diferentes niveles. También se utiliza como herramienta de trazado. El medidor de altura cuenta con la combinación de una escala principal para realizar mediciones rápidas y exactas. Cuenta con un solo trazador y la superficie sobre la cual descansa, que actúa como plano de referencia para realizar mediciones. El calibrador de altura tiene una exactitud de 0.001 de pulgada o su equivalente en centímetros. Se leen de la misma manera que los calibradores de Vernier y están equipados con escalas Vernier de 25 a 50 divisiones y con una punta de buril que puede hacer marcas sobre metal. ¿Cuáles son las partes que compone un calibrador de altura? Hay dos tipos de calibrador, que vendría siendo el de Vernier y el otro digital. El medidor de altura de Vernier, sus partes son ajustar fino para escala principal, la columna, escala principal, el cursor, tuerca de ajuste fino del cursor, escala Vernier, tornillo de sujeción del ajuste fino, tornillo de sujeción del trazado, tornillo de sujeción del cursor, sujetador del trazador, soporte del trazador, superficie de medición del trazador, el trazador, la base, la superficie de referencia de la columna, superficie de referencia de la base. Y del medidor de altura digital sería la pieza para fijado de barras, la barra principal, la barra secundaria, que estas vendrían siendo las columnas. El modo de prefijado, tecla de modo de compensación del diámetro de la bola, la perilla de balance, el cursor, tecla de encendido y apagado, tecla de fijado a cero, tecla ABS, que es Absolute, conector para palpador, el soporte del trazador, la tecla Alt o Data, conector para datos Pigmatic, la tapa de la pila, el tornillo de sujeción, la tecla de conteo arriba abajo, prefijado, el trazador, el interruptor de dirección de tecla de desplazamiento de dígitos prefijados, el sujetador del trazador, la base y la superficie de referencia de la base. Bueno, ¿cómo utilizar un micrómetro de profundidades? Antes de nada, es rememorar la relevancia de la limpieza de todos y cada uno de los agentes activos en el proceso de medición de un espacio con un micrómetro de profundidad: la base, la punta de la varilla y asimismo y fundamental, la pieza a medir. Hay que prestar asimismo singular atención a la colocación de la varilla con relación a la cabeza micrométrica. En ese sentido, remarcar que la colocación debe ser perfecta, en caso contrario va a ser bastante difícil lograr medidas ceñidas a la realidad. La base del micrómetro la tienes que sostener de manera firme contra la base del objeto cuyo espacio mide. Ahora se procede a ir variando el tambor del micrómetro de profundidad hasta el momento en que la varilla de tu palmer contacte con el fondo del espacio que mides. Y por último, solo resta activar la traba y proceder a la lectura y también la interpretación de la medida lograda. ¿Cómo utilizar un indicador de carátula? Para medir la diferencia de medida entre piezas, primero debe establecer el indicador de cuadrante en cero utilizando un patrón con un valor establecido, por ejemplo, un bloque patrón o una superficie plana. Una vez que se establece el cero, el comparador se mantendrá en este punto de manera compatible para asegurar que no se pierda el cero, y luego comenzamos a medir el valor cero que queremos saber. La pieza sobre el patrón
calendario antihorario. Si la manecilla se mueve hacia la derecha, el valor es positivo. Si la manecilla se mueve hacia la izquierda, el valor mostrado por el comparador es negativo.